Lo que comenzó como un enigma político que capturó la atención de las autoridades y del público estadounidense, acabó por revelar una red de intrigas, engaños y decisiones desesperadas que pusieron en tela de juicio las verdaderas motivaciones detrás de las acciones de una actriz con una carrera estancada. Te invitamos a quedarte con nosotros hasta el final de este video para que conozcas esta impactante historia, llena de giros inesperados que ofrecen una mirada profunda a las complejidades humanas y a los límites de la justicia. El caso de Shannon Guess Richardson. Hola amigos, bienvenidos a Encarcelados. Mi nombre es Mariano y en este canal, 3 veces por semana, te contaré las más impactantes historias que han llevado a muchos tras las rejas. Quédate conmigo para escucharlas, pero antes, te pido que te suscribas a este canal y le des un me gusta a este video para que sigas escuchándome. Sin decir más, comencemos. Shannon Rogers, quien años más tarde sería conocida como Shannon Guess Richardson, nació el 31 de agosto de 1977 en el condado de Bowie, Texas, Estados Unidos, en el seno de una familia de ascendencia irlandesa. Se sabe que Shannon enfrentó una infancia difícil, pues cuando tenía apenas 2 años fue abandonada por su madre y quedó al cuidado de su padre, Terry Rogers, quien trabajaba en la sede de General Motors en Doraville, Georgia. Shannon, la mayor de 3 hermanos, destacó durante su juventud por su participación en concursos de belleza locales en Dallas, en los que se impuso por su esbelta figura y sus delicadas facciones enmarcadas por una larga cabellera roja. En cuanto a su educación, se sabe que posee un título universitario de asistente legal y otro en docencia. Sin embargo, no hay registros que indiquen que se haya desempeñado en alguna de esas profesiones. Lo cierto es que, desde joven, mostró gran inclinación hacia las artes, especialmente por la actuación, la escritura y la música. Es conocida por haber tenido apariciones menores en series de televisión aclamadas como The Vampire Diaries o Diarios de Vampiros, en español, y también en The Walking Dead, cuyo título no tiene versión en castellano, pero puede ser traducido como Los Muertos Vivientes. Según la base de datos de películas en Internet, mayormente conocida por sus siglas en inglés como IMDb, Shannon también sabe tocar la flauta y le apasionan los viajes, por lo que dedicaba su tiempo libre a escribir artículos sobre sus experiencias visitando diferentes destinos. En relación con su vida personal, los reportes indican que Shannon se casó en 3 ocasiones. Además, es madre de 5 hijos: Brandon, Alan, Taylor, Ethan y Logan, nacidos entre 1994 y 2009, fruto de sus 2 primeros matrimonios. Tras divorciarse de su segundo esposo, Shannon conoció a través de un pariente a Nathaniel David Richardson, llamado cariñosamente Nathan, un veterano del ejército estadounidense que trabajaba como mecánico en un depósito militar, con quien se casó el 8 de octubre de 2011. Aunque al principio parecían estar muy enamorados, la convivencia no fue color de rosas y al poco tiempo de haber formalizado legalmente su unión, la relación empezó a caer en picada. Según declaraciones posteriores de Nathan, Shannon cambió después de la boda, actuando ocasionalmente agresiva y controladora. La situación se salió de control y él llegó a considerar el divorcio, pero inesperadamente, ella le anunció que le habían diagnosticado cáncer cerebral. Nathan no estaba dispuesto a abandonar a su esposa en plena enfermedad, así que decidió quedarse a su lado y cuidarla. De acuerdo con su testimonio, Shannon viajaba regularmente a Georgia para someterse a tratamiento y lucía bastante enferma. Aunque con el tiempo pareció recuperarse por completo, más adelante, Nathan descubriría que el supuesto problema de salud de su esposa pudo haber sido otra más de las tantas mentiras que ella inventó para manipularlo. Sus sospechas sobre el comportamiento engañoso de Shannon se confirmaron durante la primavera de 2012, cuando Nathan fue notificado de que había acumulado una deuda de más de $6,000 por tarjetas de crédito a su nombre que ya habían rebasado su límite. Sorprendido, la confrontó al respecto, pero ella afirmó que pudo haber sido su ex esposo quien hizo eso. La excusa no convenció a Nathan, quien quiso divorciarse de inmediato. Sin embargo,
Para ese entonces Shannon estaba embarazada, y la ley tejana impedía legalizar la separación antes del nacimiento del niño. A Nathan no le quedó más remedio que seguir casado con Shannon, pero la relación estaba irremediablemente rota. La pareja estaba en plena crisis cuando un hecho inesperado no solo precipitó la ruptura, sino que le dio un vuelco total a sus vidas. Todo comenzó cuando a finales de mayo de 2013, 3 importantes políticos estadounidenses recibieron cartas que atentaron contra sus vidas. El 24 de mayo de 2013, en un centro de correo ubicado en el Bajo Manhattan, se interceptó una misiva destinada al entonces alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg. El sobre, fechado 4 días antes, mostraba un sello procedente de Shreveport, Luisiana. Es importante resaltar que dicho centro postal gestiona el correo de distintas regiones de Luisiana, Texas y Arkansas. Al abrir el sobre se encontró un escrito impregnado de una sustancia aceitosa de tonalidades rosas y anaranjadas. La carta contenía una amenaza explícita y violenta que hacía referencia a las políticas de control de armas de fuego del mandatario local, quien había expresado públicamente su apoyo a la legislación sobre las mismas. A lo largo del texto, el remitente desconocido sugería que la única forma de despojarlo de sus armas sería mediante la fuerza letal. La misiva finalizaba con una ominosa declaración, indicando que lo presentado era solo un preludio de algo mucho más grave que tenía en mente. 2 días más tarde, Mark Glaze, quien se encontraba al frente de la Organización de Alcaldes contra las Armas Ilegales, fundada justamente por el alcalde neoyorquino, recibió también un inquietante sobre sin remitente. El sello y la fecha eran iguales a los de la primera carta. Mark abrió personalmente la correspondencia y encontró dentro un papel con un mensaje idéntico al que había recibido el alcalde, que también estaba manchado con la misma sustancia desconocida. La preocupante situación llamó de inmediato la atención de las autoridades, quienes iniciaron una investigación policial para descubrir quién estaba detrás de las amenazas. Sin embargo, estas no fueron las únicas cartas. El 30 de mayo, el sector encargado de filtrar la mensajería postal de la Casa Blanca interceptó una tercera misiva. En esta ocasión, estaba dirigida al presidente de aquel momento, Barack Obama. Dicho sobre tenía similitudes con los enviados anteriormente, aunque el contenido del mensaje era diferente. Las amenazas en contra del mandatario eran explícitas e insultantes. El autor atacaba directamente a Obama por su color de piel y su religión. El remitente aseguró que había servido en el ejército de los Estados Unidos y acusó al presidente de arruinar al país al cual le juró lealtad. En coincidencia con las demás cartas, esta también contenía el mismo material aceitoso y finalizaba advirtiendo que la comunicación era solo una pequeña muestra de lo que tenía planeado para el mandatario estadounidense. Los investigadores tomaron muestras de la superficie de los escritos, las cuales fueron enviadas de inmediato al Centro Nacional de Análisis Bioforense de Maryland, donde se confirmó la presencia de una toxina llamada ricina. La sustancia es un veneno altamente letal que se encuentra de forma natural en las semillas de ricino, pero se necesita de una acción deliberada para convertirla en arma biológica. Expertos en toxicología explicaron que puede extraerse mediante el uso de ingredientes e instrumentos comunes y fáciles de conseguir para el ciudadano común y corriente. El envenenamiento por ricina es particularmente peligroso porque puede causar el fallecimiento en entre 36 y 72 horas por la exposición a una cantidad tan pequeña como la cabeza de un alfiler. Además, no tiene un antídoto conocido y no es fácil de identificar como la causa de defunción. Debido a la gravedad de la amenaza, la cual ahora se extendía hasta el presidente de la nación, la policía aceleró el proceso que ya se había iniciado para descubrir lo antes posible la identidad del responsable. El caso fue objeto de una exhaustiva investigación por parte de varias agencias, entre ellas la Oficina Federal de Investigaciones, conocida como FBI por sus siglas en inglés, el Servicio Secreto de Estados Unidos, el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos y el Departamento de Seguridad Pública de Texas.
También participó personal del Departamento de Policía de New Boston, en Texas, del Departamento de Policía de Shreveport, en Luisiana, y del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York. Como mencionamos anteriormente, las autoridades comenzaron a movilizarse el 29 de mayo, un día antes de que se encontrara la carta dirigida al expresidente de Estados Unidos. Ese día, Tasha Panel, inspectora postal del país, recibió imágenes de unas 20 piezas de correo que habían sido registradas en el Centro de Procesamiento y Distribución de Shreveport el 20 de mayo de 2013 y por el Sistema Avanzado de Cancelación de Franqueo. Esta red funciona con un programa de seguimiento y control de la correspondencia y se encarga de clasificar y fotografiar cada pieza de correo procesada. Gracias a esto, los investigadores pudieron determinar que las direcciones de retorno de los sobres involucrados mostraban códigos postales de la región de New Boston, Texas. El 30 de mayo, Tasha recibió alrededor de 40 imágenes adicionales registradas en Shreveport el día en que se realizó el envío dirigido al presidente. En las mismas se mostraban direcciones ubicadas en Texarkana y Maud, Texas. A partir de esta información, se concluyó que los correos habían sido introducidos en un flujo postal en las áreas antes mencionadas y que posteriormente fueron transportados al Centro de Procesamiento y Distribución de Shreveport para ser enviados a sus respectivos destinos. En este punto cabría preguntarse, ¿de qué manera se relaciona esto con Shannon? Ya que a primera vista parece que no hay nada que conecte a la actriz, quien además estaba embarazada de su sexto bebé, con la mensajería contaminada. Sin embargo, luego de que la noticia se esparciera con velocidad por los medios de comunicación nacionales, la primera pista que la policía recibió sobre el caso provino justamente de ella. El 30 de mayo, Shannon viajó desde su domicilio de New Boston, Texas, hasta Shreveport, Luisiana, donde le proporcionó a las autoridades locales información sobre su esposo, de quien sospechaba que era el responsable de enviar las cartas. De acuerdo con su declaración inicial a los agentes, pensaba que Nathan era el autor de la correspondencia letal porque desde hacía un tiempo había empezado a temer que intentara envenenarla a ella, motivo por el cual comenzó a revisar el historial de búsquedas en sus 2 computadoras personales. Esta preocupación fue corroborada más adelante por su hijo mayor, Brandon, quien en ese momento tenía 19 años. El joven comentó en un reconocido medio local que su madre estaba convencida de que Nathan le ponía sustancias peligrosas en su comida, por lo que evitaba comer a menos que hubiera cocinado ella. Además, Shannon le mencionó a los agentes que la entrevistaron que durante la última semana había observado 2 contenedores de plástico sobre una mesa en la parte de atrás de la casa. Resaltó que también vio varios granos similares a frijoles pequeños en la misma mesa, y la descripción que dio sobre ellos coincidía con la apariencia de las semillas de ricino. Eran de color marrón, con pequeñas manchas en toda su superficie. Adicionalmente, reveló que desde hacía al menos 3 semanas había una nota adhesiva en el escritorio de su esposo, que tenía escritas las direcciones a las que fueron enviadas las misivas tóxicas. Alrededor de las 3 de la tarde de ese mismo día, agentes federales se presentaron en el Red River Army Depot, una instalación dedicada a la revisión y remanufacturado de vehículos militares, el lugar de trabajo de Nathan, para entrevistarlo. Durante el interrogatorio sin custodia, el hombre rechazó las acusaciones hechas por su esposa. Alegó que él quería terminar el matrimonio, por lo que ella estaba engañando intencionalmente a los investigadores. Un par de horas más tarde, Nathan permitió de manera voluntaria que registraran su vehículo. Para su sorpresa, dentro del maletero se descubrieron alrededor de 12 pequeños frijoles marrones sueltos. Luego de ser examinados, se determinó que eran semillas de ricino. Mientras esto sucedía, Shannon consintió tanto verbalmente como por escrito a que se realizara un registro sin orden judicial en su hogar y en cualquier dispositivo electrónico relevante. Además, entregó voluntariamente su teléfono celular. Durante la inspección, la actriz permitió a los agentes recoger varios objetos como evidencia. Entre estos artículos se encontraba una bolsa de lejía a granel que fue hallada en el garaje. De igual modo,
los oficiales incautaron diversas computadoras, teléfonos celulares y dispositivos de almacenamiento de datos extraíbles para ser analizados y registrados por especialistas en tecnología forense. El 31 de mayo, Shannon fue entrevistada una vez más, esta vez mediante la prueba de polígrafo, gracias a la cual se descubrió que había mentido sobre su implicación en el envío de las cartas. Cuando los investigadores la confrontaron al respecto, admitió que estaba segura de que su esposo había enviado la correspondencia y que había tomado medidas intencionales para asegurar que fuera arrestado por sus crímenes. Entre estas acciones, mencionó haber dejado algunas semillas de ricino cerca del carrito de golf que él solía usar, así como también esparcir el polvo de las mismas alrededor de sus herramientas y dentro de su casa. Si bien realizaron una búsqueda adicional, no se encontraron rastros de los componentes del ricino en los lugares mencionados por ella. Además, todas las pruebas realizadas a las herramientas inspeccionadas por el equipo de búsqueda resultaron negativas. Por otro lado, los análisis forenses y de laboratorio realizados a múltiples muestras recuperadas dentro del hogar de los Richardson dieron positivo para la toxina. El 3 de junio, expertos forenses del FBI, a través de un análisis microscópico, determinaron que los 3 sellos presentes en las cartas provenían de un mismo libro de sellos que fue entregado por Shannon durante su primera entrevista en Luisiana. Por otra parte, los resultados de la revisión de los dispositivos electrónicos también revelaron datos cruciales para el avance de la investigación. El historial de compras en línea mostró que, al parecer, Shannon había adquirido los ingredientes para preparar el veneno, los cuales fueron recibidos por ella en el domicilio familiar a unos 140 kilómetros al norte de Shreveport. Adicionalmente, los investigadores descubrieron en los distintos dispositivos de almacenamiento incautados documentos que contenían los textos de las cartas que eventualmente fueron impresas y enviadas a los 3 políticos. Otra prueba que jugaba en contra de las declaraciones de la actriz fue que, de acuerdo con los registros laborales de Nathan, él no pudo haber impreso las cartas, ya que estaba en su trabajo en ese momento. Esto fue corroborado por los colegas de trabajo del hombre, quienes indicaron que en el Red River Army Depot, los empleados como él tienen acceso y salida restringidos. Por lo tanto, sus compañeros habrían notado si se hubiera ausentado o abandonado su puesto en la línea de ensamblaje. Todas las pruebas y testimonios acumulados hasta ese momento sugerían que Shannon estaba ocultando algo. Por ello, el 6 de junio fue interrogada por los investigadores en un hotel de Texas. Fue durante esta entrevista cuando finalmente admitió haber recibido personalmente los materiales, así como también haber impreso y enviado los mensajes sabiendo que contenían ricina. Sin embargo, negó ser la autora del plan y alegó que fue su esposo quien redactó las cartas y la obligó a imprimirlas y enviarlas. Para su desgracia, sus palabras no fueron lo suficientemente convincentes para persuadir al agente especial del FBI, James Spiropoulos, quien lideraba la investigación. Según la declaración voluntaria firmada por el funcionario, la evidencia en su contra era suficiente para justificar su arresto, el cual se concretó el 7 de junio de 2013. La acusación formal en contra de Shannon Guess Richardson, de 36 años, fue presentada 20 días más tarde ante un gran jurado federal. Ese mismo mes, Nathan solicitó el divorcio, y el 4 de julio, Shannon dio a luz al hijo de ambos, al que llamaron Brody. Lastimosamente, el parto se presentó de manera prematura, 4 meses antes de la fecha prevista. Por este motivo, el bebé requirió hospitalización y cuidados urgentes. El proceso judicial que enfrentó la actriz, junto con posibles problemas de salud mental no diagnosticados, parecieron afectar gravemente a Shannon. Durante una audiencia para solicitar su liberación bajo fianza, su abogada designada por el tribunal, Tonda Curry, pidió que se sometiera a una evaluación psicológica. El juez aprobó la solicitud y ordenó que se realizara dentro de un plazo de 30 días. La decisión sobre esta petición se conoció el miércoles 28 de agosto, cuando el magistrado determinó que Shannon era competente para enfrentar juicio. Esta resolución siguió a una audiencia en un tribunal civil celebrada el día anterior, donde un juez había concedido la custodia temporal del niño recién nacido a Nathan.
El siguiente avance en el caso ocurrió el 11 de septiembre de 2013, cuando se llevó a cabo una audiencia para determinar las condiciones de la detención de la actriz, quien hasta ese momento había decidido renunciar a su derecho a una audiencia específica sobre ese asunto. Durante la sesión, los fiscales convencieron a la jueza Caroline Green de que la imputada debía permanecer bajo arresto. Argumentaron que la gravedad de los cargos en su contra implicaba no solo un riesgo de fuga, sino también una posible obstrucción de la justicia. Para finalizar, los representantes del Estado señalaron que Shannon no tenía familiares cercanos en la localidad que pudieran velar por ella. La abogada defensora destacó que su cliente no tenía ningún tipo de antecedentes penales y aseguró al tribunal que, para ser liberada bajo fianza, Shannon estaba dispuesta a cumplir cualquier condición, como el uso de un monitor de tobillo o la entrega de su licencia de conducir. Tonda argumentó que la carta dirigida al presidente no fue abierta por él, sugiriendo que sí era cierto que Shannon había estado involucrada, pero sus acciones fueron un intento fallido de manejar un problema personal y no un atentado contra la vida del mandatario. Para refutar este argumento, la fiscalía señaló que Mark Blaze sí había abierto personalmente la carta, estando en contacto directo con la ricina. El caso fue el mismo para el personal del correo encargado de abrir la correspondencia presidencial, cuyas vidas también pudieron haber estado en riesgo. Afortunadamente, nadie presentó síntomas de envenenamiento. Tras considerar todos los factores, la jueza decidió a favor de los fiscales. Afirmó que la acusada presentaba un riesgo significativo de fuga debido a su falta de lazos familiares locales y su situación de desempleo. Por tanto, tomando en cuenta el peso de las pruebas en su contra, dictaminó que tendría que mantenerse constantemente bajo custodia. Lo siguiente que se supo sobre el caso fue el 10 de diciembre de ese mismo año, cuando, ante la jueza federal Caroline Craven, Shannon se declaró culpable del delito de posesión de una toxina con la intención de utilizarla como arma. Aunque este tipo de crímenes podría haber resultado en una condena de cadena perpetua, la actriz llegó a un acuerdo que limitó su pena a un máximo de 18 años de prisión. Luego, el 16 de junio de 2014, poco más de un año después de su arresto, el juez de distrito Michael Schneider condenó a Shannon Guess Richardson a 18 años de cárcel, a cumplir en una prisión federal en el distrito este de Texas. Adicionalmente, se le ordenó pagar $367,000 por concepto de restitución. John Bales, fiscal federal del Distrito Este de Texas, afirmó que la sentencia representaba una resolución adecuada y justa para un caso tan inusual. En marzo de 2015, Shannon interpuso una demanda alegando la violación de sus derechos durante su encarcelamiento. Algunos medios reportaron que la mujer buscaba obtener alrededor de $10 millones como compensación. El recurso civil fue desestimado ese mismo mes. Según registros penitenciarios, la actriz está encarcelada en el Centro Médico Federal Carswell, en Fort Worth, Texas, y su fecha de liberación está programada para el 18 de noviembre de 2028. Para entonces, tendrá alrededor de 51 años. El 16 de marzo de 2015, el canal Investigation Discovery presentó el episodio 10 de la sexta temporada de ¿Con quién diablos me casé?, titulado Poison Love, o Amor Venenoso, en español. La emisión televisiva relató la historia a través del testimonio de Nathan, contra quien nunca se presentaron cargos. Este caso es un recordatorio impactante de cómo el mal manejo de los conflictos personales puede llevar a algunas personas a tomar decisiones equivocadas que dejan consecuencias devastadoras e irreversibles en sus vidas. El proceso judicial contra Shannon Guess Richardson, desde la acusación hasta la sentencia, muestra la rigurosidad con la que se abordan los casos que involucran a figuras públicas, así como el delicado equilibrio entre la justicia y la compasión. La historia de la actriz también invita a reflexionar sobre el impacto de las crisis personales y la importancia de la adecuada atención de los problemas de salud mental en la prevención de actos extremos potencialmente peligrosos.
Y bueno amigos, aquí termina el video de hoy. Como ya te lo pedí antes, te recuerdo que te suscribas y dejes un me gusta si este contenido te ha parecido interesante. Nos vemos en la siguiente historia. Hasta pronto.